All right, this is Principles of Faith, week 5. I have promised you a extra lesson, so this is it recorded. Esta es la semana número 5 de Principios de la Fe y les dije que les iba a grabar una clase extra. Now, today we'll talk about conclusions about faith, and that doesn't mean the conclusions for the end of the class, but for this first part. So this is part 1. Y vamos a hablar de conclusiones de la fe, y eso no es conclusiones de todo el curso, sino de esta parte 1 de la clase. Vamos a orar. Let's pray. Gracias te damos, Señor, que tú eres el autor y el que perfecciona nuestra fe, y te pedimos que aumentes nuestra fe, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, so we're going to try to go about 30 minutes today. Yeah, I think that might be possible. All right, so just to try to give you the highlights of this lesson. So one of the, go ahead. Okay, go ahead. Voy a tomar como 30 minutos ahora y espero. Never mind. Okay. Real Christian faith, we need to settle this once and for all. Real Christian faith is spiritual, and we need to move away from psychological and intellectual faith. Fe real cristiano de veras es fe espiritual, no es intelectual or psychological. O psicológico. So if we walk in Christian faith, that's the bottom line. That's the first foundational truth. It is a spiritual faith. Así que si caminamos en fe, esa es uno de los fundamentos básicos de nuestra fe. Caminamos en fe, es una fe espiritual. And so that ties into all the things the Bible says about this contrast between walking in the flesh and walking in the spirit. Y esto habla de todo ese contraste que hay entre caminar en la carne y caminar en el espíritu. Then this is the connection, that our Christian faith must be a spiritual faith. Y esa es la conexión, que nuestra fe debe ser una fe espiritual. And in the book of Galatians, Paul says a lot about that. And let's look at Galatians 5, especially. I'm just going to read it in the English, and Ruth can translate. Gálatas 5, 16 al 17 habla acerca de esto. Vamos a leerlo. So Paul says, I say, walk in the spirit, and you'll not fulfill the lusts of the flesh. Y Pablo dice, caminen en el espíritu y no cumplirán la lujuria de la carne. And then it says, for flesh, lust after spirit, the spirit and the spirit, or again, not after, but for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. Porque la carne siempre es en contra del espíritu y el espíritu pelea contra la carne. And that just means it's totally contrary to each other. O sea que los dos son contrarios el uno al otro. And then it says that this war between the flesh and the spirit means that you cannot do the things that you want to do. Y esta guerra que hay entre el espíritu y la carne significa que no puede usted hacer todo lo que quiere hacer. Okay, so if we say Christian faith is spiritual faith. Si decimos que la fe cristiana es espiritual. And it's the flesh that is warring against our life in the spirit. Y es la carne que guerrea, hace guerra en contra de nuestra vida en el espíritu. Wouldn't it make sense to blame the flesh and the darkness when our faith is not operating as it should? Entonces llegamos a la conclusión de que si nuestra fe no está operando como debe, que es porque por la carne contra de la cual tenemos que hacer guerra. So this is our bondage to the flesh, our war with the flesh that is at fault when we can't walk at the level of faith that we wish we could. Así que esta es una atadura cuando guerreamos en contra de la carne porque no estamos pudiendo caminar en la fe al nivel que queremos caminar. And so we talked about this briefly in class. This is cycle of spirit and faith. Y hablamos de ese círculo en la clase de espíritu y fe, espíritu y fe. And I need the help of the Spirit to have faith. Y necesito la ayuda del espíritu para tener fe. But then I need the Spirit's help, and I need the Spirit's help to walk in faith.
Y necesito la ayuda del Espíritu para caminar en el Espíritu. But then I need to exercise faith to walk in the Spirit. Pero luego necesito ejercitar mi fe para caminar en el Espíritu. And so one is dependent upon the other in a sort of cycle that goes round Así and que round. es un ciclo que el uno depende del otro y da vuelta y vuelta. And so it's like this. Jesus says, all things are possible to him who believes. Así que Pablo dice, todo es posible para aquel que cree, But this believing that is part of faith only increases as we learn to live by the Spirit. pero esta fe solo aumenta cuando aprendemos a caminar en la vida de fe. So one depends upon the other. Así que el uno depende del otro. So just because something becomes possible Así Yes. que si algo llega a ser posible, doesn't mean it will happen automatically. no significa que va a suceder automáticamente. And Jesus makes promises, but our faith enforces the promises. Y Jesús hace promesas, pero nuestra fe refuerza las promesas. And so our mind, remember, our mind operates mainly in the realm of the soul and the flesh. Y recuerden que nuestra mente funciona en la dimensión de la carne y del alma. This is why we say faith is not a product of reason. Por eso decimos que la fe no es un producto de la razón. We see over and over again in the scriptures, what set Jesus apart is that he was not bound by reason. Lo que puso aparte a Jesús, lo vemos en las Escrituras, es que él no era atado por la razón. So here's an example of how that worked with Jesus. Y ese es un ejemplo de cómo funcionaba eso con It's Jesús. in Mark chapter 5, the story of Jairus and the synagogue ruler who comes to Jesus as he's on his way. Y es la historia de Jairo que llega a Jesús mientras él está viajando a algún lado. So this man was a synagogue ruler. Y este hombre era un líder de la sinagoga. So he was a significant Jew who was practicing the faith of Judaism. Y era un judío significativo que estaba practicando la fe judía. So this father was saying, my daughter is sick, and he was desperate because he said she's at the point of death. Pero él llegó desesperado a Jesús porque dijo, mi hija está muy mal y está a punto de morirse. So some of those around Jesus who heard this, they were like, oh, no, she's already almost dead, Jesus. We better keep going. We have other things more important. Y tal vez algunos alrededor de Jesús pensaron, no, Jesús, tenemos muchas cosas que hacer y ella está casi muerta ya de por sí. And remember, children weren't valued at a high value then like they are today. Y recuerden que en esos tiempos los niños no eran tan valuados como hoy en día. They were like property. Eran como propiedad. And it was a girl, so unfortunately women weren't valued very Y como highly. ella era niña, tampoco era valuada por esa razón. So if Jesus had been a rabbi like other rabbis, the followers, the disciples would have said, oh, master, you can't take time for that. Y si él era un rabí como otros y tenía seguidores, sus seguidores le hubieran dicho, no, necesitas tomar tiempo con esto. This would have been their reason. Esto sería su razón. But Jesus was not bound by reason. Pero Jesús no estaba atado por la razón. Or Jesus could have said, like he did with Lazarus, well, it doesn't matter. I can go later and raise her from the dead. O tal vez él pensó, pues no importa porque la puedo resucitar de los muertos también. But Jesus saw the sincerity and the faith of the Father's heart. Pero él vio la sinceridad y la fe en el corazón del Padre. He said to Jesus, just come lay your hands on her and she will be well. Porque él le dijo a Jesús, ven y ponle las manos a mi hija y va a estar sana. You see, reason will have no answer for critical needs in a moment like this. La razón no va a tener ninguna respuesta en un momento de una necesidad crítica como esta. And this is evidence that Jesus responds to faith. Y esto es evidencia de que Jesús responde a la fe. He saw the man's faith and didn't even say anything, didn't say a word. Él vio la fe de este hombre y él no dijo nada.
he just turned and started going towards his Solo house. se volteó y empezó a seguir al hombre a su casa. And so many times we see this kind of action with Jesus. He responds to faith, and people are looking at him and wondering, why is he doing that? Y así es como actuaba Jesús. Él respondía a la fe y otras personas dirían, ¿por qué está haciendo esto? And so the physical laws and limits of this earth do not apply to the faith that's in operation here. Así que los límites de esta tierra no se aplican a la fe que está ejercitándose en esta situación. So I want to use this and other examples to talk about how unreasonable people are often the ones who get the attention of Jesus. Y quiero usar este ejemplo y otros para mostrarles que personas que no están metidos en razonamiento son los que captan la atención de Jesús. Have you ever noticed that it's the people like that who divert Jesus' attention, and the disciples can't understand this? Why is he attending to these people? Y los discípulos tal vez no entienden por qué está atendiendo a estas personas en esta manera. Look at Zacchaeus for a moment. Vamos a ver a Zaqueo. You know the story. Zacchaeus, a little bitty guy, he couldn't see, so he's just up in this tree when Jesus comes by. Así que Zaqueo era un hombre muy chiquito, así que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. And he was a hated man. He was hated because he was a tax collector. Y él también era odiado por la gente porque él cobraba impuestos. And for what we read, Zacchaeus really didn't say a word to Jesus. Y por lo que leemos, Zaqueo no le dijo nada a Jesús. So as they passed by, the people probably looked up at, including Jesus, they looked up at this little man in the tree, and they were probably laughing at Zacchaeus. Y tal vez pasaron las gentes y tal vez Jesús también debajo del árbol y miraron y vieron a Zaqueo y se estaban riendo de él. And so this is what drew Jesus' attention, is this little man up in a tree. Y tal vez esto le llamó la atención a Jesús, que había un hombre pequeño en el árbol. And so Jesus just looked at him and said, I'm going to your house today. Así que lo vio Jesús y le dijo, hoy voy a ir a tu casa. Or think about this as centurion. He just showed up, and he had a servant who was sick, and many of the people would be like, he's a hated Roman. Why are you paying attention to him? Y por ejemplo, cuando llegó el centurión, que tenía un siervo que estaba enfermo, y los demás decían, ¿por qué vas a poner atención a este que es romano, que es odiado por nosotros? But it was because Jesus could see that he was insistent. He was being persistent in his pursuit to get the attention of Jesus. Pero Jesús podía ver que el centurión era muy persistente en llamar la atención de Jesús para lo que necesitaba. Jesus would go with them because they came, they pressed through, and they insisted. I need you to come, Jesús Jesus. iba con este tipo de personas porque insistían, persistían y le pedían que iría con ellos. Think about blind Bartimaeus, a blind man and a beggar that no one else paid any attention to. Imagínense de Bartimeo el ciego, que también mendigaba para vivir, que nadie más le ponía atención. He's just there on the side of the street. Jesus, son of David. He's trying to get his attention. Él está ahí junto al camino. Jesús, hijo de David, ponme atención. Jesus just stopped. Y Jesús se detuvo. Said, bring him to him. Bring him to me. Y dijo, tráenmelo. So the disciples so many times could not understand the guiding principle that made Jesus divert his attention to these people. Los discípulos muchas veces no entendían cuál era el principio que usaba Jesús para que alguna persona le llamara la atención. You see, it's faith that gets the attention of Jesus. Es la fe lo que capta la atención de Jesús. It's faith that will override. Is there a word for override? It will override what would have been reason or a reasonable response. La fe sobrepasa una respuesta que viene del razonamiento. And this is how people would lay hold of the promises of God. Y así es como las personas
toman las promesas de Dios y las apropian a sí mismos. So let's talk about what we mean when we say the God kind of faith. Así que, ¿qué significa cuando decimos la fe que es de Dios? Now, in our New Testament understanding of the faith that brings miracles, it is under the operation of a born again spirit. Ese tipo de fe que trae milagros, entendemos que sale de un espíritu que ha nacido de nuevo. And there's some things about the operation of faith in figures such as Abraham in the Old Testament that are really kind of hard for us to understand. Y hay figuras de la fe, por ejemplo, en Abraham, en el Antiguo Testamento, que son difíciles que nosotros los And entendamos. we look at that and wonder how did he operate in such faith? He didn't have a born again spirit. He didn't have the Holy Spirit like we do. Y pensamos, ¿cómo pudo Abraham operar en ese tipo de fe si no era nacido de nuevo, no tenía un espíritu nuevo como tenemos nosotros? And I believe that the difference is God in his mercy and in love would give men these God encounters that only with an encounter with God like Moses or Abraham had. Y es que en el Antiguo Testamento Dios tenía un encuentro íntimo, personal con las personas, y ahí es donde empezaba a crecer su fe. So that's really my only explanation for Y esa that es faith. mi explicación de la fe en esa época. But for our experience in the time that we live in, this miracle faith operates because we have a born again spirit. Pero esta fe que puede producir milagros opera en nosotros porque nuestro espíritu fue nacido de nuevo. And I look at it like this. Adam created in the garden. God took some dirt and breathed his spirit into Adam. Lo veo de esta manera. En el jardín Dios tomó tierra y formó a Adán y le sopló el aliento de vida. And the way it's described in the scriptures, I believe it was a perfect spiritual connection that took place between Adam and God. Y como está descrito en el Antiguo Testamento, fue una conexión muy especial entre Dios y el hombre. And this is before the sin. This is before the fall from grace. Esto fue antes del pecado, antes de la caída de la gracia. But after the fall, it's impossible to have that without the born again spirit of Jesus Christ being brought into us. Pero después de la caída es casi imposible tener esa experiencia sin nacer de nuevo. And so this faith, I want you to now start thinking about faith as a powerful force that existed in God, but is given to us because we came from God. Así que vamos a empezar a pensar en la fe como un poder poderoso que Force. Powerful force. Una fuerza poderosa que viene de Dios a nosotros cuando nacemos de nuevo. And it comes to us because we are connected spiritually to God. Y viene a nosotros porque estamos conectados espiritualmente a Dios. So God himself lives in an existence full of faith. Así que Dios mismo vive en una existencia llena de fe. I can't explain that, but that's what the Bible teaches. No puede explicar eso, pero es lo que enseña la Biblia. And then when he connects with us, he gives something of himself to us that gives us that same force. Y cuando Él se conecta con nosotros, nos da algo de sí mismo que nos conecta con esa fuerza espiritual. And this faith force is able to move things and is able to change things. Y esta fuerza de fe es capaz de cambiar cosas y mover cosas. So may the force be with you. Así que la fuerza esté con usted. Not like Star Wars. No como el Star Wars. But the force of faith is what we need to walk as spiritual Christians. Pero la fuerza de la fe es lo que necesitamos para caminar como cristianos espirituales. And it's this purified connection with God. Everything Adam lost being restored. Y es esta conexión purificante con Dios que nos es restaurado todo lo que se perdió en la caída. And that's powerful. Y eso es muy poderoso. That's a powerful connection.
Esa es una conexión muy fuerte, poderosa. So what does it mean to be restored to the condition of Adam in the Garden of Eden? ¿Qué significa estar restaurados a la condición de Adán en el huerto? First thing to remember is that it's not something that is mine that I can just stir up anytime that I want. Lo primero que tenemos que ver es que no es algo que yo puedo incrementar o hacer subir en mí. I can't work it up mentally, psychologically, emotionally. It's not going to be the same thing. No puedo traer esta fuerza a mi vida con razonamiento o psicología o mentalmente, Because it comes from God. porque viene de Dios. And only my connection with God allows me to exercise that. Y solo mi conexión con Dios me capacita para ejercitar este tipo de fe. So the Bible says it is a gift of God. Así que la Biblia dice es un don de Dios. Ephesians 2:8. Many of you can quote that verse from memory. Efesios 2:8, muchos pueden decir ese verso de memoria. It basically says the grace of God is a gift from God. Ahí dice básicamente que la gracia de Dios es un don de Dios, The salvation itself is a gift from God. que la salvación es un don de Dios And even the faith to receive salvation is a gift from God. y la fe para recibir la salvación también es un don de Dios. For by grace through faith you've been saved. Así que por la fe, a través de la gracia, llegas a ser salvo. And no, it's important to know though that the salvation is by grace, por gracia. Es muy importante saber que la salvación es por gracia, But it's through faith. pero es a través de la fe. See, okay. So it's very important that we understand then that faith itself must be imparted to us. We don't have any without God. Así que es muy importante saber que se tiene que impartir a nosotros la fe. No tenemos fe aparte de Dios. And all of this impartation begins with a revelation from God. Y toda esta impartición de fe empieza con una revelación de Dios. And so only the born again are able to have the God kind of faith. Así que solo los que están nacidos de nuevo pueden tener el tipo de fe que viene de And Dios. let this sink really deep into your spirit. Y que esto penetre en su espíritu. It's not my righteousness. It's not my rectitude. It's God's given to me. No es mi rectitud lo que me da esto, es lo que Dios me da. It's not my goodness. It's His imparted to me. No es mi bondad, es la bondad que Dios me imparte. It's not my holiness. It's His imparted to me. No es mi santidad, es su santidad que Él me And imparte a it's mí. not even my faith. It's His imparted to me. Y aún ni siquiera es mi fe, sino que es su fe de Él impartida a mí. And we need to be careful with the words of our mouth. Y debemos tener mucho cuidado con las palabras de nuestra boca. I think we need to be even careful about saying things, well, I just don't have enough faith. Hasta debemos tener cuidado de decir, ay, es que no tengo suficiente fe. Of course you don't. Claro que no, But those are not words of faith. You pero can't, esas palabras no son palabras de fe. that doesn't help at all. Eso no ayuda en lo más mínimo. Because none of us ever on our own will have enough faith. Porque todos nosotros, por nosotros mismos, no vamos a tener suficiente fe. So, oh, I just don't have any faith. If people say that all the time, and it's wrong. It's wrong to say. Muchos dicen eso, pero está mal decir no tengo suficiente fe. What did the father of the boy say when they came down off the mountain? ¿Qué dijo el padre del muchacho cuando bajó de la montaña? He said, I believe, but help my unbelief. ¿Qué dijo? Que querían sanar a su hijo y no pudieron. Creo, ayuda mi incredulidad. Help my unbelief. That's the thing we should always say. Not, oh, I don't have enough faith. En vez de decir no tengo suficiente fe, debemos decir ayuda mi incredulidad. We must make sure our words are there relying on God
drawing faith from God for every situation. Debemos estar seguros que mis palabras están ahí consiguiendo de Dios lo que necesitamos con la fe. Hebrews 12, the Bible says, Jesus is the author Y en Hebreos 12 dice que Jesús es el autor and the finisher of y el our faith. consumador de nuestra fe. So everything comes from him. Así que todo viene de Jesús. His faith is good enough. Su fe de él es suficiente para His nosotros. faith is strong enough. Su fe es suficientemente fuerte. And all things are possible in his faith. Y todo es posible en su fe. The Bible says in 1 John 5:4, whatever is born of God overcomes the world. Y en Primera de Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. And this is the victory, Y esa es la victoria, even our faith. aún nuestra fe. So our faith is central to every victory we have over sin, the flesh, and the world. Así que cada victoria que tenemos viene a través de nuestra fe. Cada victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre faith, world, and what? Sin, Sin. over our flesh, over our sin, and the Y world. nuestra carne. Para vencer carne, mundo y pecado, necesitamos la fe. So we need to change what we say. Así que necesitamos cambiar lo que decimos. Satan does not have a weapon that can counter or overcome faith. There's no weapon in his arsenal for that. Diablo no tiene ninguna arma que puede sobrepasar o vencer nuestra fe. Faith is the one thing that Satan never has anything that can compare or serve contrary to El faith. diablo no tiene nada que se compara o que se puede contradecir a nuestra fe. So when I speak Así que cuando yo and hablo I say things in agreement with the word of God, y digo cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios, it's exactly the same way Jesus overcame Satan in the wilderness. es la misma manera en que Jesús venció al diablo en el desierto. Jesus responded, "It is written," every time he would try to tempt him. Cada vez que el diablo lo tentó, Jesús respondió, escrito está. And this is sometimes what we forget in Mark chapter 11. Mark is basically saying that if we actually believe the things that we say, they will come to pass. Y esto es lo que está hablando en Marcos 11, de que si de veras creemos lo que decimos, van a suceder. So he's quoting the words of Jesus there. Él está diciendo las palabras de Jesús ahí en ese So capítulo. you just can't continue to speak any way you want when you become a Christian. Así que no puedes seguir hablando de cualquier manera que quieras después de llegar a ser This cristiano. is not the same thing as the power of positive confession. Esto no es lo mismo que el poder de la confesión positiva. Again, this is not a psychological faith. Esto no es una fe psicológica. It is a union and a lining up with the order of God, Es una unión y una alineación con el orden de Dios, with the words of God. con las palabras de Dios. And so you can't expect to exercise real faith in a spiritual way if you're just trying to operate at a psychological level. Así que no puedes operar en fe verdadera en una manera espiritual si estás operando de forma de So, razonamiento. We have this little thing that we do between us for years. One of us will say something that doesn't agree with God, maybe. Y esto es lo que hacemos nosotros, hemos hecho por años. Uno de nosotros dice algo que no está de acuerdo con Dios. The other one will say, "Do you want me to agree with that?" Y el otro dice, ¿quieres que esté de acuerdo con eso? And you're like, no, I Y don't. dice, no, no Wait, debes wait, estar de acuerdo con eso. Because it's like the power of when two or more are gathered and agree that if you agree with it, it will come to pass. Porque es lo mismo que donde están dos o tres juntos de acuerdo que cosas suceden. So this is a part of faith. Esta es parte de la fe. As Christians, we need to stop speaking our worries. We need to stop speaking our fears.
Como cristianos debemos dejar de hablar nuestros temores y miedos, But part of dejar de hablar nuestros fears and worries. y preocupaciones. And so part of being a faith-filled Christian is to speak words that agree with God. Así que para ser un cristiano lleno de fe, tenemos que hablar palabras que estén de acuerdo con las palabras de Well, and Dios. what did Jesus say? He's quoted in Matthew 12 about the mouth and the heart. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 12 acerca de la boca y del corazón? You see, your mouth will speak the things that you put in your heart. O sea, tu boca va a hablar lo que has puesto en tu corazón. And so out of the abundance of the heart, Ahí de la abundancia del corazón habla la boca, the mouth speaks. habla la boca. So we need to carefully guard our mouth, Así que debemos cuidar nuestra boca and then we need to carefully guard our hearts. y debemos guardar nuestros corazones también. So when people say, "Oh, cuidadosamente. how do you know if you're operating in doubt and unbelief?" Y alguien dice, ¿cómo sabes si estás operando en duda y en incredulidad? Well, first of all, you don't just go around saying, "Oh, I don't have any faith." En primera, no vas a andar diciendo, yo no tengo fe. First, No vas a decir. First, remember the faith of God is available to me through Jesus Christ. Lo que tenemos que acordarnos es que la fe de Dios está a mi disposición a través de Jesús. And that abundance of God's faith is all the faith you will ever need. Y esa abundancia de fe de Dios es toda la fe que vas a necesitar. But I need to be careful about allowing those thoughts of doubt and unbelief into my heart. Pero tengo que tener mucho cuidado de admitir o dejar entrar pensamientos de duda y de incredulidad a mi corazón. This is another one of those spiritual cycles. Esto es otro de esos ciclos espirituales. The more doubt I put in my heart, the more my mouth wants to speak it. Entre más duda pongo en mi corazón, más lo quiere hablar mi boca. The more I speak words of doubt with my mouth, the more it will take up residence in my heart. Y entre más hablo palabras de duda, más va a tomar lugar en mi So corazón. the heart and the mouth have to be in alignment, both together with the word of God. Así que la boca y el corazón tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. And after all, that's how salvation works. Porque así es como funciona la salvación. Believe in my heart, Creer en mi corazón, confess with my mouth. confesar con mi boca. Let's pray. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, que tú nos das la fe que necesitamos. Todo lo que necesitamos viene de ti y también la fe que necesitamos viene de ti. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen, amen. Okay, in sábado, midterm exam. Sábado es examen de medio We término. will begin our next Así lesson que as well. estudien. Y también tenemos otra lección. Gracias, hasta luego. Dios les bendiga.